Abro mirándote de frente, sin rodeos ni teatro, porque el cambio real no empieza con vergüenza, empieza con diagnóstico. No estás roto, estás viviendo en el impulso. Llego con la verdad con cariño, porque el dolor es real, hasta quieres cambiar, pero cuando viene la presión, vuelves al viejo patrón. Y eso no es falta de deseo, es falta de estructura cuando la ansiedad aprieta. Piensa conmigo en un ejemplo bien cotidiano para clavarlo. Juras que vas a tener autocontrol, pero en el pico de la rabia respondes al instante. En el pico del miedo te aíslas. En el pico de la carencia aceptas migajas. En el pico del cansancio comes lo que no querías, gastas lo que no podías y luego te preguntas por qué la vida parece siempre en el mismo lugar. Y aquí va una frase simple, pero que corta hondo. El impulso da sensación de alivio ahora, pero cobra caro después. Es como intereses de tarjeta. La factura llega cuando la emoción ya pasó, y entonces solo queda arrepentimiento y procrastinación. Y, con un humor sutil para no hacerlo pesado. No es que seas débil, es que intentas manejar la vida con el corazón en el volante y la cabeza en el asiento de atrás. Ahora cambia culpa por claridad mental. Y lo peor, después crees que fue falta de fe, cuando fue falta de estructura. La mayoría de las veces el problema no es espiritualidad ni intención, es el intervalo entre sentir y actuar, porque quien no controla ese intervalo se vuelve rehén del placer inmediato, y el futuro se vuelve siempre dentro de un rato. Imagínalo así. Es como tirar del freno de mano a alta velocidad. Paras al instante, pero destruyes el auto por dentro. O como gritar ¡socorro! Para sentirte escuchado y, sin darte cuenta, provocar un incendio mayor dentro de casa. Guarda esta frase ancla, porque se repetirá hasta volverse espejo. El impulso es una respuesta rápida a un dolor no tratado. Y sostén la segunda ancla, que se vuelve dirección para quien está cansado de prometer. El cambio real nace cuando cambias reacción por dirección. Quédate conmigo. Hoy te voy a mostrar 5 cosas que cambian tu vida cuando aprendes a dejar de reaccionar. Y no es una charla bonita. Es práctica, hábitos, consistencia y una decisión consciente a la vez, porque no necesitas volverte un superhéroe. Necesitas un riel simple que aguante días comunes. Y para probarlo, viene una historia bíblica que mucha gente nunca vio por ese ángulo. Pedro amaba a Jesús, tenía fe, tenía coraje, y aún así cayó en el impulso. No porque fuera menos escogido, sino porque todavía no había aprendido a gobernar el dolor, el ambiente y el proceso. Así que deja esta frase en el aire, imposible de ignorar. El impulso es una respuesta rápida a un dolor no tratado, y el cambio real nace cuando cambias reacción por dirección. Ahora define el problema en español claro, sin vueltas. El impulso no es personalidad, no es mi forma de ser, ni una etiqueta eterna pegada en tu frente. El impulso es un modo de supervivencia. Una respuesta que el cerebro aprende cuando siente amenaza, presión o dolor, y necesita resolver ya para respirar. Y ahí está la confusión peligrosa. Crees que estás siendo verdadero, sincero, intenso, pero muchas veces solo estás intentando apagar el malestar lo más rápido posible. El impulso aparece cuando la mente va acelerada, cuando el corazón está carente, cuando el cuerpo está cansado y cuando el alma está ansiosa. Como si todo dentro de ti pidiera haz algo, aunque ese algo sabotee el cambio real. Por eso mucha gente se culpa pensando que le falta fe, cuando en realidad le falta claridad mental, le falta autocontrol en el intervalo y le falta una estructura simple para aguantar los días comunes. Fíjate en algo muy real. Hay quien explota en una conversación y dice, yo soy así, pero si duerme bien, si come mejor y si respira antes, no es así. Solo estaba en modo supervivencia. Y la supervivencia no fue hecha para construir futuro, fue hecha para apagar incendios. Aquí va el mapa del video, directo.
vas a acompañar el viaje de Pedro en 4 escenas. Y cada escena mostrará un pedazo de lo que pasa dentro de quien vive en el impulso. Primero, Pedro reacciona en el impulso, y te vas a ver ahí más de lo que te gustaría, porque reaccionar rápido parece valentía, hasta que se vuelve arrepentimiento. Después, Pedro cae por falta de estructura, y aquí viene lo central. La caída no es falta de amor, es falta de riel, no es ausencia de ganas, es ausencia de consistencia. Luego, Pedro es restaurado y recolocado, no con un sermón humillante, sino con dirección clara, de la que te pone de nuevo en el camino cuando estás perdido. Y por último, Pedro madura y se vuelve constante. Y esto importa, porque mucha gente cree que la constancia es un don de los perfectos, cuando en realidad es fruto de hábitos pequeños repetidos. De ese viaje salen 5 cosas prácticas para dejar de vivir en el impulso. Herramientas simples de autocontrol, disciplina y decisión consciente, capaces de sostener cambio real incluso cuando la motivación desaparece. El objetivo no es que te sientas bien 10 minutos. El objetivo es que construyas estructura para vivir mejor durante años. Y si esta es tu vida, escucha. Si vives empezando y parando, si te arrepientes de lo que dices, si vuelves al mismo patrón, este video es para ti, porque el detrás de escena se parece. Empiezas fuerte, pero al tercer día llega el cansancio. Decides cambiar, pero una conversación atravesada te tira. Oras, prometes, te emocionas y vuelves al viejo yo, como si algo te jalara de regreso. Así que recibe esto como alivio. Aquí no vas a ganar solo motivación, vas a ganar estructura. La estructura no depende del humor del día. Para hacerlo práctico, toma papel y lápiz o notas en el celular y anota 2 cosas, mi gatillo más fuerte y mi primera barrera. El cambio real empieza cuando dejas de juzgarte y empiezas a observarte con honestidad. Y ahora, para entender por qué el impulso parece valentía, pero es miedo disfrazado, mira lo que hace Pedro en Getsemaní. Aquí entra el tema 1 como espejo. En esa escena tensa del Getsemaní, con el ambiente pesado y la noche conteniendo el aire, Pedro hace lo que mucha gente hace cuando siente miedo y lo llama valentía. Reacciona demasiado rápido y corta la oreja del soldado. No fue valentía pura, fue un atajo emocional. Te da control por un segundo, pero te cobra intereses después, y el cambio real queda siempre para luego. Aquí aparece una verdad poco obvia. El impulso parece valentía, pero muchas veces es miedo disfrazado. Por eso confunde. Parece actitud, parece autocontrol duro, pero en el fondo es la emoción gritando más alto que la claridad mental. Un sabio miraría y diría, calma, la mano fue rápida, pero el futuro es lento, y quien cambia futuro por alivio inmediato cree que ganó, hasta ver el precio. Quien vive en el impulso suele pensar, necesito ser más fuerte, pero en la práctica necesita ser más consciente. Fuerza sin dirección se vuelve terquedad con buena ropa. El impulso es como tirar del freno de mano a alta velocidad. Paras, sientes, listo, lo resolví, pero rompes el auto por dentro. Luego te quejas de que la vida está trabada, como si fuera mala suerte. El impulso aparece cuando respondes un mensaje en el pico de la rabia, cuando compras en el pico de la ansiedad, cuando terminas algo en la cima de la frustración, o cuando publicas solo para desahogarte y después quieres borrar el rastro. Y aquí va la pregunta que separa madurez emocional de reacción automática. ¿Estás decidiendo o solo estás intentando parar el dolor? La decisión consciente construye hábitos. La descarga emocional solo deja astillas y guarda este giro. La disciplina no es rigidez. La disciplina es proteger lo que importa cuando la emoción intenta venderte placer inmediato con un empaque bonito. Ahora profundiza esto. El impulso no es solo reacción rápida, es fuga de la vulnerabilidad. En Getsemaní, Pedro no estaba solo con rabia,
estaba con miedo a lo desconocido, intentando agarrar control con el corazón. Por eso tanta gente confunde impulso con valentía. La valentía de verdad atraviesa el malestar y elige con dirección. El impulso intenta cerrar el malestar rápido, aunque rompa cosas en el camino. En el cuerpo, el impulso es un cortocircuito. Sientes el malestar y, en vez de atravesarlo, tiras del freno para parar el dolor ya. Solo que ese freno destruye el motor del futuro por dentro. Imagínalo como tocar cerrar en el celular cuando aparece un mensaje difícil. Escapas del malestar en ese segundo, pero el problema no desaparece. Queda abierto en segundo plano, drenando energía. Y cuando te das cuenta, estás cansado todo el día y piensas, no tengo disciplina, cuando en realidad gastas energía sosteniendo ventanas emocionales abiertas. Pregunta directa: ¿te pasa? ¿Sientes que vives apagando incendios, pero nunca construyes nada firme? Y recuerda, el alivio no es madurez. El alivio es solo una pausa temporal del dolor. Y mira dónde el impulso destruye en silencio: relaciones, dinero, trabajo y productividad, fe y vida emocional. Y ahí es donde empieza a doler de verdad. Y mira dónde el impulso destruye sin hacer ruido, y solo lo notas después: relaciones. Respondes en el pico de la emoción. Usas palabras como cuchillo y después intentas arreglar con disculpas. Pero la palabra no vuelve. El impulso se vuelve herida acumulada y la herida se vuelve distancia. Dinero. Compras en el pico de la ansiedad para sentir control y luego te frustras con la cuenta. Se vuelve ciclo: ansiedad, compra, culpa, más ansiedad. Trabajo y productividad. Empiezas muchas cosas y terminas pocas, porque el impulso ama empezar. La sensación es buena, pero odia sostener. La rutina es aburrida. Fe y vida emocional. Confundes sentir con decidir. Un día estás arriba, al otro estás abajo, y crees que Dios cambió, cuando lo que cambió fue la emoción. Ejemplo bien específico. Hay gente que, cuando está frustrada, manda un texto largo a alguien solo para no tragarse. Pero tragarse no es el problema. El problema es no saber procesar. Pregunta directa: ¿cuál de estas 4 áreas es la más frágil para ti hoy? Y recuerda, la conciencia pone freno antes del daño. Antes del mini ejercicio de dirección o descarga, usa un paso simple que cambia el juego. Nombrar la emoción reduce su poder. Así: estoy con rabia, tengo miedo, estoy carente, estoy ansioso. Cuando nombras, el cerebro sale del modo amenaza y entra en modo análisis, y el análisis abre espacio para decisión consciente. Incluso da para bromear. Es como decirle a tu corazón: calma, ya te vi, hoy no vas a manejar. Y amarra con la frase ancla: el impulso es una respuesta rápida a un dolor no tratado. Si el impulso es atajo, entonces la pregunta ahora es: ¿qué herramientas prácticas te paran en ese atajo, sin depender de motivación? Ahora viene el mini ejercicio de 30 segundos, que parece tonto, pero cambia el juego. Antes de responder a alguien, antes de publicar, antes de gastar, antes de terminar algo, respira y pregunta: ¿esto es dirección o descarga? Si es dirección, sientes propósito incluso con incomodidad. Si es descarga, sientes urgencia, prisa, demasiada justificación y esa sensación de si no lo hago ahora, exploto. Ansiedad intentando negociar. Ejemplo práctico: a punto de mandar un audio largo para soltarlo todo. Abre notas, escribe primero, espera 10 minutos, relee y corta a la mitad. Si aún tiene sentido, envíalo con claridad mental, no con fuego. Otro ejemplo: ¿ganas de comprar por impulso? Ponlo en el carrito, cierra la app, toma un vaso de agua y aplica la regla de mañana decido. Eso no es debilidad, es autocontrol inteligente. Y queda un gancho inevitable. Si el problema es el intervalo entre sentir y actuar, la próxima pieza es crear una pausa sagrada antes de cualquier decisión. Ahí es donde el cambio real empieza a ganar estructura. Ahora entra la lista de las 5 prácticas.
Pedro no cae solo en la negación. Cae primero en la forma de vivir en el impulso, reaccionando para aliviar la presión del momento. Es como si el corazón dijera, necesito sentir control ahora. Y entonces el autocontrol se vuelve teatro, la disciplina se vuelve promesa y el cambio real queda colgando del próximo lunes. No lo pienses como moralismo, piénsalo como arquitectura de hábitos. Porque en la vida real no pierdes por falta de ganas, pierdes por falta de estructura cuando la ansiedad aprieta. Cada práctica nace del mismo lugar, transformar reacción en decisión consciente, cambiar placer inmediato por propósito y construir consistencia en días comunes, no solo en días inspirados. Sin eso, se vuelve ciclo. Reaccionas, te arrepientes, prometes, te culpas y repites, como corriendo en una caminadora que hace ruido, gasta energía, pero no te saca del lugar. Primera cosa, no necesitas vencer la emoción. Necesitas controlar el intervalo entre sentir y actuar. Quien no controla el intervalo se vuelve esclavo del impulso sin darse cuenta. Pedro hablaba rápido y prometía demasiado. Nunca te negaré. Y eso es típico de quien intenta compensar inseguridad con intensidad, como si volumen fuera prueba de madurez emocional. Segunda práctica, cambiar promesa por proceso. El impulso ama promesa grande y bonita. El cambio real ama proceso pequeño y aburridito, de esos que caben en la rutina. Tercera práctica, dejar de decidir en ambientes que te desarman. Mucha recaída no es falta de fe ni de carácter, es exposición innecesaria. Plus cansancio, plus gatillo bien colocado. Y sí, hay gente que pide autocontrol con la tarjeta guardada en la app, dulces en la almohada y notificación gritando. Así se complica hasta para santo. El enfoque también es diseño del ambiente. Cuarta práctica, curar la raíz. Casi siempre el impulso es dolor intentando mandar. No sirve aguantarte por fuera si la herida sigue gobernando por dentro. En Pedro, la caída revela miedo al rechazo, carencia, inseguridad y necesidad de aprobación. Cuando no nombras eso, lo llamas debilidad, pero en realidad es una necesidad sin cuidar. Quinta práctica, sustituir el impulso por un compromiso diario, pequeño y repetible. El compromiso se vuelve riel de tren. No impide el viento, pero impide que la vida se salga de la ruta. Ejemplos: 15 minutos sin celular al despertar, anotar antes de reaccionar, caminar antes de decidir, dormir a la misma hora por 7 días. Simple, pero poderoso. Y la pregunta que queda en el aire es, si el intervalo es donde pierdes o ganas, ¿cómo construir, en la práctica, esa pausa sagrada antes de actuar? Ahora entra el Selah. Intensidad sin claridad mental se vuelve trampa. Hablas rápido, prometes demasiado, y cuando la presión aprieta, intentas resolver en el impulso, como si el cuerpo necesitara probar una fe que la mente aún no sostiene. La pausa sagrada no es un lujo espiritual, es estrategia de autocontrol, disciplina y madurez emocional. Crea un intervalo entre sentir y actuar, y ese intervalo es donde nace el cambio real. Proverbios ya da el concepto. El prudente pondera, el necio se precipita. No por maldad, sino por falta de estructura interna. La pausa es filtro de agua. No crea agua nueva, pero impide que pase la suciedad. No necesitas ser otra persona hoy. Necesitas impedir que tu peor yo decida por ti en el pico. Y para que no quede abstracto, antes de mandar un audio gigante en el calor de la irritación, escríbelo como borrador. Espera un minuto y pregunta, ¿esto resuelve o solo descarga? Antes de comprar en el pico de la ansiedad, haz el Selah del carrito. Pon el ítem, cierra la app y date 24 horas. Si es necesidad, sigue siéndolo después. Y corrige un malentendido. Pausar no es fingir que no sientes. Pausar es sentir, y aún así, elegir con dirección. No necesitas matar la emoción, necesitas impedir que la emoción sea tu jefa. Ejemplos aplicables. Voy a pensarlo
y ya te respondo. Voy a escribir y esperar 20 minutos. Voy a decidir mañana. Y esa frase es fuerte por una razón. Quien no controla el intervalo se vuelve esclavo del impulso. Y el esclavo siempre llama personalidad a lo que es solo falta de estructura. Aquí va una herramienta práctica en 3 niveles. Selah de 10 segundos. Respira y pregunta. ¿Dirección o descarga? Selah de 1 minuto. Toma agua, cambia de ambiente, escribe una frase. Selah de 24 horas. Compras grandes, ruptura, renuncia, exposición pública. El pico pasa. Si la decisión era buena, sigue siendo buena cuando baja el pico. Si era impulso, pierde fuerza. Pregunta directa. ¿Cuántas decisiones te habrías evitado si hubieras esperado 24 horas? Y aquí van frases listas para usar en el calor. No quiero hablar en el pico. Voy a respirar y vuelvo. Necesito 1 minuto. Vuelvo con claridad. No decido con ansiedad, decido con dirección. Y queda el gancho. Pausa sin proceso se vuelve solo postergación. Entonces ahora viene el cambio más difícil. Promesa bonita por proceso simple y repetible. Ahora piensa en Pedro diciendo, nunca te negaré. Eso no es solo fe, es un patrón humano. Prometer alto cuando estás emocionado da una sensación inmediata de poder, un placer inmediato psicológico. Pero la vida no prueba promesas, prueba procesos. Y ahí mucha gente se pierde. Quiere cambio real en un día fuerte, pero no quiere consistencia en un día común. El impulso ama la frase bonita, ahora sí. La madurez emocional ama el hábito silencioso, hoy hice lo básico. Promesa es fuegos artificiales, ruido, brillo y se apaga rápido. Proceso es casa, da trabajo, ensucia las manos, pero aguanta tormenta. Entonces responde con honestidad. ¿Estás intentando impresionarte con promesas o estás dispuesto a construir claridad mental y autocontrol con pasos pequeños? El cerebro ama empezar porque empezar da dopamina. Sostener da madurez. Por eso tanta gente empieza y se detiene al 3er día. No es falta de fe, es falta de proceso. Humor leve, pero real. Hay quien quiere cambiar la vida entera un lunes, pero no puede tender la cama 3 días seguidos. El gran milagro es lo pequeño repetido. Pregunta directa. ¿Eres del equipo que promete alto o del equipo que hace bajo y constante? Proceso en 4 áreas. Bien práctico. Cuerpo, 20 min de caminata. Plus, 1 hora más de sueño por 7 días. Mente, 10 min de lectura diaria. Proverbios, plus, un libro práctico como Hábitos Atómicos. Finanzas, anotar gastos. Vicious, regla de 24 € para compras. Relaciones, pausa antes de responder. Vicious, 1 conversación por semana con calma. Y para empezar sin excusa, elige un área y haz 15 minutos hoy, solo hoy. Y aquí va la analogía que resuelve. Promesa sin proceso es como encender la luz de emergencia y creer que el motor se arregló. Por fuera parece que hiciste algo, por dentro el problema sigue. Entonces cambia, voy a cambiar mi vida por acciones mínimas. Hoy organizo 15 minutos. Hoy camino 20 minutos. Hoy duermo 1 hora más. Hoy hablo menos y observo más. Si el impulso es dinero, por 7 días, anota todo y espera 24 € para compras por encima de X. Si el impulso es relación, cuando sienta rabia, pido 10 minutos, respiro y vuelvo con una frase lista. Necesito pensar antes de responder. Porque la decisión consciente es músculo, no milagro. Ahora un mini ejercicio corto. Elige un proceso pequeño y regístralo en papel, no en la cabeza. La cabeza ansiosa inventa excusa con creatividad olímpica. Y al final del día, 2 preguntas. ¿Cumplí aún sin ganas? ¿Y qué intentó jalarme al viejo yo? Porque el cambio real no ocurre en un día fuerte, ocurre en días comunes, repetidos, y el gancho es natural. Si el proceso es el camino, el lugar donde decides caminar importa. Hay ambiente que succiona. Hay escenario que desarma. Ahora mira a Pedro. No cae solo porque faltó fe.
Cae porque elige un escenario que desarma. Sigue a Jesús de lejos y se sienta en el lugar equivocado, en el momento equivocado, rodeado de presión, conversación y miedo. Mucha gente intenta autocontrol como superpoder interno, pero vivir en el impulso suele ser, primero, un problema de ambiente. El escenario tira, la rutina debilita, la ansiedad crece. Hay lugares, horarios y estímulos, también digitales, que son corrienteza. Aguantas un tiempo, pero si te quedas ahí, el agua te lleva. Entonces, recibe la frase contraintuitiva: no vences el impulso solo con fuerza de voluntad. Lo vences con diseño, claridad mental y responsabilidad. La disciplina también es organizar la vida. Y sí, pedir autocontrol durmiendo con el celular en la almohada y la tarjeta guardada en 3 apps es pedir caer y luego llamarlo debilidad. Es falta de barrera. Arquitectura vence a la fuerza de voluntad. Arquitectura es configurar la vida para que ganes cuando estés cansado, porque el impulso ama el cansancio. Ejemplos: celular fuera del cuarto, notificaciones apagadas, tarjeta fuera de la app, sueño como prioridad. Y la verdad dura y liberadora. Caes en el mismo lugar porque insistes en pelear en el mismo campo. Ahora usa el mapa de recaída. ¿Dónde estás cuando caes? ¿Qué horario te deja vulnerable? ¿Quién o qué te tira? Hay gente que cae siempre de noche. No porque sea débil, porque está agotada. Y el agotado no decide bien. Pregunta directa: ¿cuál es tu horario más peligroso? Y atención, no es solo quitar el gatillo, es sustituir. Si solo quitas, queda vacío, y el vacío tira del impulso. En vez de scrollear, pon un audio corto, mensaje, proverbios, devocional. En vez de comprar, anota el deseo y camina 10 minutos. En vez de discutir, pide pausa y toma agua. Y aquí viene el gancho. El escenario activa la herida. Entonces ahora vas a lo más profundo. Dolor. Ahora entra la raíz. Mirando la caída de Pedro, no ves solo error de comportamiento. Ves un corazón intentando sobrevivir. El impulso no nace de la nada, nace de la herida sin nombre que ganó autoridad. Pedro corta la oreja, luego niega, luego se esconde. Secuencia humana. Sube la ansiedad, la mente busca alivio, el cuerpo actúa antes de existir claridad mental. Vivir en el impulso es, muchas veces, un intento desesperado de parar un dolor interno que no sabes organizar. Miedo al rechazo, carencia, inseguridad, necesidad de aprobación, cansancio acumulado que convierte cualquier cosa en tormenta. Autocontrol no es solo aguantar la ola, es escuchar lo que la ola está diciendo. Cambio real es reconstrucción de adentro hacia afuera. No estás débil por sentir. Te vuelves vulnerable cuando dejas que el sentimiento gobierne, como si emoción fuera dirección, cuando en realidad emoción es señal. Y aquí va la analogía imposible de ignorar. El impulso es una alarma sonando. El problema no es el ruido, es el incendio. Si solo golpeas la alarma, bajas el sonido por un rato, pero la casa sigue ardiendo por dentro. Entonces pregunta con honestidad: ¿qué exactamente está intentando proteger esta reacción? Casi toda descarga intenta proteger algo: ego, vergüenza, rechazo, control, soledad, validación. Y para hacerlo ligero y real, hay gente que cree que el problema es la lengua suelta, pero la lengua solo hace delivery de lo que la herida pidió, solo lo entregó demasiado rápido. Se nota cómo el dolor se disfraza de lógica. Solo dije la verdad, solo me protegí, solo resolví rápido. En el fondo era fuga de la sensación. Algunas heridas comunes: rechazo. Si no ataco primero, me descartan. Carencia. Si no acepto migajas, me quedo solo. Control. Si no decido ahora, me vuelvo loco. Cansancio. Me merezco un alivio. Pregunta directa: ¿cuál de estos dolores te manda más? 3 preguntas cortas para desarmar el impulso antes de que se vuelva acción. ¿De qué tengo miedo de sentir? ¿Qué estoy intentando probar? ¿Qué estoy intentando evitar?
Responder eso es madurez emocional. Es verdad, plus dirección. Y queda una declaración corta, sin espectáculo. No quiero solo controlarme, quiero reconstruirme. Y el gancho es inevitable. Cuando curas la raíz, dejas de depender de motivación. Pero aún falta una cosa: compromiso diario para sostener la nueva estructura. Ahora un mini protocolo de 3 pasos para curar la raíz sin volverte terapia infinita. 1. Nombra el dolor. Tengo miedo de ser descartado. Necesito aprobación. Estoy agotado. Lo que no se nombra se vuelve impulso automático. 2. Localiza el gatillo. Esto pasa cuando me ignoran, cuando llega la noche y estoy solo, cuando fallo y siento vergüenza. Elige una respuesta pequeña y consciente. Respirar 10 segundos, pedir tiempo, caminar 10 minutos, escribir antes de hablar. Disciplina es puente entre emoción y decisión consciente. Ejercicio de 60 segundos. Escribe 3 líneas. ¿Qué siento? ¿Qué intento evitar? ¿Qué puedo hacer ahora que no lamentaré mañana? Y listo, saliste de la descarga y entraste en dirección. Ahora entra Juan 21. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, es lo opuesto al impulso, sin prisa, sin espectáculo, sin promesa inflamable. Restauración con dirección. Jesús no le pide a Pedro sentir valentía. Jesús le da camino. Apacienta, sígueme. Porque el cambio real no nace de lo que sientes un domingo, nace de lo que sostienes un martes común. Pedro tenía energía y buena intención, pero le faltaba riel. Y cuando la vida se mueve, energía sin riel descarrila. Entonces guarda esto. Autocontrol no es fuerza bruta, es estructura, es disciplina aplicada. Es claridad mental repetida hasta volverse hábito, y hábito se vuelve identidad. Y aquí viene una verdad simple y liberadora. No necesitas más motivación, necesitas más estructura. Motivación es visita, compromiso es vivienda. El compromiso diario cambia la identidad. Dejas de decir, yo soy así, y pasas a decir, estoy construyendo. Quien se define por el error, repite el error. Quien se define por el proceso, sostiene cambio real. Y atención, si cumples 7 días de un compromiso pequeño, tu mente empieza a creerte de nuevo. Compromisos listos por tipo de impulso. Si el impulso es hablar de más, responde solo después de escribir una frase. Si el impulso es gastar, 24 palos límite en la AP. Si el impulso es rendirte, meta mínima ridícula, 5 minutos para no romper. Si el impulso es devolver el golpe, pausa, frase lista. Pregunta directa. ¿Qué compromiso es lo bastante pequeño como para que no tengas excusa? Y aquí cierra la herramienta práctica. Elige 1 compromiso y 1 barrera. 15 minutos sin celular. Celular fuera del cuarto. Eso es aplicable de verdad. Ahora ve la imagen. El compromiso es riel de tren. No impide viento, tormenta o ansiedad, pero impide que la vida se salga de la ruta cuando la emoción tira hacia un lado. Impulso es manejar con volante suelto y corazón nervioso. Compromiso es poner el auto en el carril y seguir, aunque haya ruido e incomodidad. El objetivo no es no sentir, es no perderse. Y sí, el compromiso debe ser pequeño y diario, porque el cerebro confía en lo repetible. Voto gigante emociona, pero se rompe en la rutina, y ahí vuelve la procrastinación y el placer inmediato te invita. Humor leve, pero verdadero. El compromiso no necesita ser épico. Solo deja de negociar con tu peor yo como si fuera un coach. Es un vendedor de placer inmediato con factura escondida. Plan simple de 7 días. Elige un compromiso diario y cúmplelo aún sin ganas. La disciplina no es lo que haces inspirado, es lo que haces normal. Opciones directas. 15 min sin celular al despertar. Dormir a la misma hora. Caminar antes de decidir. Anotar antes de reaccionar. Hablar después de respirar. Cada noche, 2 preguntas. ¿Cumplí? ¿Y qué intentó jalarme al impulso hoy? Y una frase voto corta cuando la emoción apriete,
No actúo en el pico, actúo con propósito. No es magia, es entrenamiento de identidad. Ahora cose todo. El cambio real no falla por falta de ganas, falla porque la vida cobra estructura justo cuando la motivación desaparece. Pedro tenía energía, discurso bonito, intención. Pero cuando la ansiedad apretó, volvió al impulso porque no tenía riel, tenía emoción. Entonces, autocontrol es un sistema simple repetido. Pausa, proceso, escenario, raíz y compromiso diario. Y el detalle peligroso, cuando confundes impulso con valentía, aplaudes decisiones rápidas y desprecias decisiones conscientes, y eso destruye la claridad mental poco a poco. Entonces repite, no negocies con tu peor yo como si fuera coach. Vende placer inmediato con factura escondida. La estructura es rutina, hábito, consistencia en día común, porque en esos días aparece la procrastinación diciendo, después lo hago. Entonces, crea un guión simple. Subió la emoción, activas el Selah, respiras, identificas el dolor, eliges el próximo paso pequeño. Eso es decisión consciente. Si el impulso es responder atravesado, esperas 10 segundos, escribes y no envías, y luego hablas. Si el impulso es gastar, 24 horas de espera. Si el impulso es rendirte al tercer día, reduces la meta y mantienes el riel. El cerebro confía en lo que cabe. Y guarda esto, motivación es viento, estructura es casa. El viento cambia. La casa queda. Frase fuerte. Si tu vida depende de tu humor, tu vida te va a traicionar cada semana. Estructura es amar tu futuro. Y repite el ancla de formas distintas para que se pegue. El cambio real es cambiar reacción por dirección. Dirección es lo que haces cuando baja el pico. Estructura es paz en forma de hábito. Pregunta directa. ¿Quieres seguir reaccionando? ¿O quieres empezar a construir? Ahora un checklist práctico. Elige un compromiso de 7 días y pon una barrera en el gatillo más fuerte para volver el viejo hábito incómodo. Ejemplos: celular fuera del cuarto, tarjeta fuera de las apps, protocolo de pausa en discusión, ambiente organizado para facilitar lo correcto, y registra 2 líneas por día. ¿Cuál fue mi gatillo hoy? ¿Y qué estructura me salvó hoy? Eso construye identidad. Y cuando falles, sin drama, vuelves al riel el mismo día. Consistencia no es perfección, es volver rápido. Ahora llega la conclusión con tono firme y tranquilo, sin euforia vacía. Hoy viste que Pedro no cambió por emoción. Tuvo emoción de sobra, intensidad, promesa, valentía aparente, y aún así cayó cuando la presión apretó. El giro no vino porque sintió más fe. Vino porque fue reposicionado, restaurado y disciplinado. Ganó dirección, ganó estructura y pasó a vivir con consistencia. Y el ancla vuelve para sellar. El cambio real es cambiar reacción por dirección. No necesitas otra ola de motivación. Necesitas un riel simple para mantenerte firme cuando la ansiedad quiera secuestrar el volante. Revisión de las 5 cosas, mapa corto y práctico. Pausa sagrada, Selah, antes de actuar. Promesa se vuelve proceso. Cambia el escenario, ambiente. Cura la raíz, dolor. Compromiso diario, estructura. Esto no es teoría, es forma de vivir. Pregunta directa, ¿te pasa? ¿Cuál de estas 5 áreas te pega más hoy? Pausa, proceso, escenario, raíz o compromiso. Y viene el reencuadre final para quitar peso y poner camino. El impulso no prueba que seas débil. Prueba que estuviste demasiado tiempo sin dirección emocional. Y aquí cierra con esperanza firme. Dios no te llamó para vivir reaccionando. Te llamó para vivir construyendo. Y una vez más, para sellar, el cambio real es cambiar reacción por dirección.